de Jesús de Nazaret, quien es mi Señor y mi Salvador. Ustedes saben que su servidora, que ahora es pastora, nació en un hogar de santería. Yo nací en un hogar de padres que practicaban la santería y el espiritismo. De hecho, todavía en la casa de mi padre hay altares. Yo soy la única hija convertida al evangelio. Soy la única y estoy pastoreando. Pero yo nací en ese hogar y desde pequeños nos inculcaron ir a la iglesia católica todos los domingos a la misa. Quiere decir que el espiritismo y la santería se unen, se mezclan con la iglesia católica. Se les permite a ellos hacer esa mezcla. ¿Ok? Tanto fue la mezcla entre una cosa y la otra, porque nos exigían estar en los cultos de adoración de imágenes, como igualmente nos exigían estar los domingos sentados escuchando al cura. Y para sorpresa ahora mía, mi padre fue el presidente de la sociedad de una iglesia, siendo santero. ¿Qué les parece a ustedes? En ese hogar yo nací, un hogar de muchos conflictos y de mucha violencia. Mi papá, un hombre muy agresivo. Había violencia doméstica en mi hogar. No la vimos cuando estábamos pequeños, pero ya creciendo, que nuestros ojos se van desarrollando, ¿verdad? Y nuestros oídos son muy curiosos. Comenzamos a ver la violencia doméstica que había, la violencia física. Había violencia de todos tipos, verbal, había violencia emocional. Mi papá siempre agredía a mi madre y lo hacía respaldado por su madre. Su madre decía, y sí, hijo, eso no sirve para nada, dale un golpe. Sí, hijo, dile que te planche el pantalón. Sí, hijo, que te ponga la comida caliente. Ella golpeó mucho a mi mamá. Se me acaba de morir mi abuela, ustedes saben, hace como 2 semanas atrás. Murió a los 104 años. Con un solo o con una sola alegría en mi corazón de que aceptó al Señor antes de morir. Pero mientras estuve pequeña no fue así. En esa vivencia que tuvimos en ese hogar, mi papá una vez quiso quemar a mi mamá con aceite caliente. Prendieron un aceite y como mi mamá no llegaba a tiempo porque estaba conmigo haciendo un evento de un liceo, ellos prendieron un aceite y estaban esperando a mi mamá entre mi abuela y mi papá para quemarla. Pero resulta que no llegó mi mamá primero, sino que llegué yo. Y cuando yo vi aquello que se estaba preparando para quemar a mi mamá viva, yo agarré la cartera de mi mamá y le metí unas panties a mi mamá en la cartera y unos sostenes y le robé el dinero a mi papá, que sabía dónde lo tenía, se lo metí en la cartera a mi mamá y le dije, tienes que irte porque mi papá te quiere matar hoy. Y así salió mi mamá. Cuando mi papá se dio cuenta que le robé el dinero, nos echó a todos a la calle. Mi mamá no tenía dónde llevarnos y pasamos mucho trabajo estando pequeños. En situaciones muy duras. Trabajé desde muy temprana edad. A los 13 años creo que ya estaba trabajando en la calle ayudando a mi mamá para ganarse el pan para todos nosotros. Somos 5. Y de paso mi papá le puso una carga porque él tenía 2 extras que tuvo antes de mi mamá, que mi mamá se las crió. Un hombre mayor con una niña cuando la consiguió de 15 años. Así que ustedes pueden imaginar ese tipo de vida. Una vida de mucha violencia. Y pasando todas estas cosas, yo comencé a estudiar, me gradué de bachiller y en lo que me gradué, yo comencé a ver que yo era una carga para mi mamá. Y yo dije, no, yo lo que debo hacer es casarme,
¿verdad? Salir de mi casa y ayudar a mi mamá. De esa manera creo que la ayudo. Y creo que cometí el peor error que pude haber cometido en mi vida. Me casé con un hombre que tenía una profesión, era un maestro de escuela, educado, de una familia, clase media. Pero cuando me casé con él, salí embarazada como a los 6, 7 meses. Imagínense, una niñita de 18 años, estaba estrenando, la verdad. Estrenada, bien estrenada. Y a los 18 años tuve a mi primera bebé. Ya tenía casi 19, tuve a Marián. Marián ahorita tiene 28 años. Es una hermosa niña, una hermosa. Si ustedes le dan gloria a Dios por mi vida, denle gloria a Dios por esa niña que fue la que me llevó a los pies de Cristo. Mi hija me llevó a los pies de Cristo. Y tuve a mi hija, pero tuve problemas matrimoniales. Mi esposo, casado conmigo, vivía con mi hermana menor, sin que nadie en mi casa lo supiera, y ella estaba casada junto con otra persona, con un amigo. Y ella salió embarazada. ¿Y saben qué me decía la gente en la calle? Ay, te van a hacer tu... Ay, perdón, ¿es tu hija o es tu sobrina? Y viendo la burla que la gente hacía de mí, porque hicieron burla, mucha gente ha hecho burla de esta su servidora. Mucha gente. Y he tenido que tragar muy amargo muchos años de mi vida. Haciendo burla de eso, yo le doy gracias a Dios que su papá tuvo una visión amplia y me dijo, lo que tú quieras hacer, Marixa, yo te respaldo. Y ese hombre me respaldó y me divorcié de él. Yo tengo a mi sobrina Génesis, que viene siendo hermana de mi hija, por la cual oro también y le pido sus oraciones porque va a enfrentar una operación, tiene un cáncer en la garganta. Y así me quedé con ese corazón resentido, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de rabia, un corazón lleno de dolor, un corazón que había sido violado, ultrajado, porque cuando usted pone la confianza en alguien y esa persona lo defrauda, usted quiere que se abra la tierra y que se lo trague. ¿Sí o no? Y así estaba yo. Y cuando mi hija Marián tenía 2 añitos, tuve un accidente muy grande, en el cual la vista se me fue. Y en ese accidente, cuando me llevaron al hospital y me hicieron análisis, descubrieron que el proceso emocional, el choque emocional de tener que vivir el problema con mi ex esposo y mi hermana, como estaba en el posparto, creó un tumor en la hipófisis del cerebro. Tenía un tumor en la cabeza, el cual no podían tener acceso porque estaba en la hipófisis y tocaba, y cualquier cosa que metieran ahí podía ser producto de que yo muriera. Bajo esa circunstancia de ese cáncer tan fuerte, mi madre no hubo lo que no hizo. Así que usted no me va a poder engañar a mí. Porque mire, conozco la santería, conozco el budismo, conozco el espiritismo, todos los ismos que usted puede imaginar. Ahí me llevó mi mamá y mi papá para ver si lograban salvarme. Y nada de eso pudo salvar mi vida. Los dolores de cabeza eran cada vez más intensos. Tengo 3 comas hipoglicémicos. Tuve 3 pancreatitis crónicas, porque cuando el tumor crecía y comenzaba a palpitar, se me iba la vista, no podía oír por los oídos, se me inflamaba el abdomen. Cosas como esas me ocurrían. Así que decidimos, entre mi mamá y yo, que éramos las mujeres más fuertes de la familia, de que me iba a operar para ver qué posibilidades habían. Pero Dios, que estaba haciendo su obra en mí,
llevó a un doctor que me dijo, no hay posibilidades de operación, a ti te quedan 4 meses de vida. Mi hija Marian tenía 2 añitos. Todas las drogas habidas y por haber las he tomado. Y sobredosis de droga. Porque con un tumor en el cerebro, los dolores de cabeza se hacían tan intensos que mis ojos se llenaban de sangre. Y tenían que ponerme a dormir 2 o 3 días porque no podía dormir de la intensidad de los dolores de cabeza. Y en una de esas, que ya usted tiene el corazón todo destruido, ¿verdad que sí? Bueno, tomé una sobredosis de una de las drogas que me daban para controlar los dolores, y en la sobredosis de droga agarré una hojilla de afeitar, no sé cuántos conocen las máquinas de afeitar, que es una hojilla que tiene filo por ambos lados. Esa, una Gillette, esa misma, que tiene filo por ahí, y me corté las venas. Ese fue mi primer intento de suicidio. Ya yo no aguantaba más. No aguantaba más la enfermedad, no aguantaba más la burla, no aguantaba más el desprecio. Y les voy a decir algo, una mujer que manejó finanzas, que tenía una casa donde no me faltaba nada, apóstol, que me di los lujos habidos y por haber, que tenía un cuarto para mis pares de zapatos y mis carteras, y que creo que no me los llegué a estrenar todos porque me vine acá. O sea, no era por falta de dinero, era la opresión tan grande que estaba en mi corazón, las raíces de amargura, el odio, la rabia que tenía, que hacía que aquella enfermedad cada vez aumentara más. Llegué a estar en un trabajo donde los hombres me decían, ahí viene la Thatcher. Me comparaban con la Margaret Thatcher, la mujer de hierro. Así me decían ellos a mí. Ahí viene la Thatcher. Con un carácter tremendo. Y yo pienso que ese carácter era una barrera ¿para qué? Para que nadie me hiciera más daño. ¿Qué más daño me iban a hacer? ¿Sí o no? Miren, yo fui a la funeraria y compré todo mi servicio fúnebre. Yo lo pagué completo. Compré la tierra donde me iban a enterrar. Porque yo no le quería dejar a mi mamá preocupación. Yo lo que quería era desaparecerme de este planeta. Y déjeme decirle que teniendo una niña chiquita, ni siquiera mi hija Marian, fue lo que yo pude ver como una salida. No, ni siquiera mi hija. Cuando Satanás tiene control de tu alma, de tu mente, de tu cuerpo, uno no ve nada, no ve escape. Todo está cerrado, no ve una puerta, todo se hace oscuro, y así estaba mi vida. Y el día que yo corté mis venas, déjenme decirle que yo recuerdo que estaba en la cama, lo hice en la cama, y yo agarré una toalla negra. Y esa toalla me la puse por aquí así. Y cuando me corté me quedé así, con la toalla aquí. Y el siguiente día, cuando dejé toda mi casa abierta para que consiguieran la muerta, ¿verdad que sí? Estrategia, porque uno cuando inventa casi todas las cosas cree que las hace bien. Y entró mi familia, me consiguió mi hermana menor. Se impactó mucho porque vio toda la cama bañada en sangre. Pero ustedes saben lo que hizo Dios. La misma sangre se coaguló y cerró la herida momentáneamente. O sea que les dio tiempo a mi familia de llevarme a la clínica, y cuando el médico sacó el paño, que se consiguió que todo eso estaba abierto, otra vez la sangre. El doctor que me recibió no pudo hacer absolutamente nada porque la sangre le brincó en su cuerpo y él se puso muy nervioso. En esa oportunidad ellos salvaron mi vida. Pero como el mundo dice, ¿verdad?, que el que no la hace a la primera, la hace a la segunda, ya yo estaba decidida, o sea, yo no quería vivir. Yo no les miento, yo no quería vivir. No veía que Dios tuviese un propósito con mi vida.
Yo lo que veía todo era oscuro, todo era negro. Sin embargo, la segunda oportunidad, ustedes saben lo que hice. Yo dije, bueno, si me falló una hojilla, ¿qué tal si me doy un tiro? Yo tenía una arma, manejaba dinero, manejaba finanzas. Era por protección personal. Igualmente abrí mi casa, ¿verdad? Ya tenía todo arreglado. Y yo me di el tiro por debajo del seno para que tocara el corazón, porque ya lo había estudiado, lo vi en los libros. ¿Ok? Y fue a quemarropa. Ese impacto de cuando uno le da a una arma de fuego tan cerca del cuerpo de uno, el impacto lo deja a uno, sí, sordo, y uno se queda como que. Y después que yo accioné aquella pistola, la bala entró, chocó contra una costilla y se desvió al estómago y me perforó todos los intestinos, el estómago, todo. La bala subió y la tengo aquí. Todavía tengo la bala en el cuerpo. El dolor era intenso. Pero fíjense que pasaba alguien por mi casa que me conocía y que sabía lo que yo estaba viviendo. Y cuando pasaron y vieron toda mi casa abierta, dijeron, no, están robando esta casa. Y se metieron y me consiguieron. Ellos fueron los que me consiguieron. Ellos me agarraron, me llevaron al hospital y quedaron presos. Ellos quedaron presos. Hasta que yo pude hablar y decirle no. Que no fueron ellos, que fui yo misma. Me llevaron a psicólogos, a psiquiatras, me hicieron citas habidas y por haber. Pero miren, yo en la sobredosis de la droga que yo tomaba, una vez tenía que tomarme 25 miligramos y me tomé 75 miligramos. O sea que me tripliqué la dosis, ¿verdad? Ese día golpeé a mi mamá. Ese día golpeé a mis hermanos, ese día me quitaron a medio mundo porque yo estaba tan desesperada que todo el que se me atravesaba yo lo golpeé. Pero vino una luz a mí cuando escuché a mi mamá llorar. Escuché a mi mamá llorar detrás así, de un pasillo así. Yo estaba en este cuarto, ella lloró ahí y ella lloraba y yo la escuchaba. Y ella decía, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que pagar? Y ella lloraba mucho. Y aquellas lágrimas tocaron mi corazón. Y yo salí de aquel cuarto y yo busqué a mi mamá. Y le hice una promesa a ella, sin saber que yo creo que en la promesa estaba Dios. Y me puse de rodillas delante de un Cristo y le dije, mira mami, vamos a hacer una cosa. Yo no te voy a hacer sufrir más. Mi mamá sufrió viéndome entubada por meses, mientras me cubrían todos los intestinos, el estómago. Por meses, esa pobre mujer sin dormir ahí, todo ese sufrimiento yo se lo hice pasar a mi mamá. ¿Cómo era posible que la iba a seguir haciendo sufrir? ¿Sí o no? Salí y me postré de rodillas y le prometí a mi mamá de rodillas que nunca más me iba a intentar suicidar. Pero que la decisión que iba a tomar era la siguiente: que todas esas drogas las iba a botar. Y si vivía, vivía. Y si moría, moría. Punto, se acabó. Agarré todos aquellos remedios y yo misma los tiré en la basura. Nunca más medicamento, nunca más. Sin embargo, seguían los dolores de cabeza, siguieron muchas situaciones. En ese tiempo conocí a Roberto. Roberto estaba pasando por una situación emocional, sentimental. Nos conocimos. Él vino a vivir a mi casa. Él quiso casarse conmigo bajo las condiciones que les estoy diciendo, porque si hay alguien que le fue sincero a él, le dije, yo estoy así, así, así y así. Si tú crees que tú puedes vivir conmigo, yo no tengo ningún problema. Yo no me voy a casar contigo, porque lo que me queda de vida es esto.
si esto tú lo quieres, yo te lo dejo escoger. Y le dije todas las condiciones en las que estaba y de paso le dejé saber que no podía tener hijos porque él es hijo único. Para que supiese él, ¿verdad que sí? Que no me podía exigir a mí darle un hijo que yo no le puedo dar. Las condiciones de salud, ya estaba todo deteriorado. Así llegamos a este país. Salimos de nuestro país y llegamos a este. Y en este país, nosotros salimos de nuestro país con ciertas finanzas que trajimos a este país. Las finanzas se hicieron, miren, así, se fumaron. Se gastaron todas. Y llegó una Navidad donde nuestra hija Marian tenía que hacer una presentación en una iglesia. Y cuando nuestra hija le dijeron para ella hacer la presentación, Marian no tenía uniforme porque es que no había dinero ni para el uniforme. Es más, creo que ese día que nos fueron a visitar, lo que nos quedaba era $1. Y ustedes saben lo que hicimos con ese $, le compramos una hamburguesa, ¿sí o no? El último $1 que nos quedaba, se lo compramos en una hamburguesa para mi hija Marian. Hubo conflicto, hubo problemas, yo tuve que regresar a mi país porque mi esposo ya no quiso estar conmigo después que estuve aquí. Y él me mandó, tuvimos una pelea, peleamos con cuchillos, tiramos vasos. Ustedes no se imaginan qué no hubo en esa pelea. Y yo estaba por allá, él estaba por aquí. Pero ya había acontecido algo que el día en diciembre, cuando Marian tenía que estar, y no había finanzas, se apareció una mujer bautista, maestra de mi hija. Y viendo la condición de la niña se conmovió y quiso visitarnos. Y en la visita, ¿qué creen ustedes que se consiguió? Todas las imágenes de santería, sí, todo el altar puesto en el apartamento donde vivíamos. Porque todas las imágenes viajaron de Venezuela a este país. Miren la atadura espiritual que hay. El atraso. Y así, mis hermanos, ella me presentó al Señor. Ella invitó a mi hija a la iglesia. El primer fin de semana fue Marian a la iglesia. El segundo fin de semana fuimos nosotros. Y ese fin de semana que fuimos, aceptamos al Señor. Aquel hombre de Dios hizo el llamado, que los que querían aceptar a Cristo pasaran, y mi hija se levantó y me miró con su carita. Y Roberto nos miró a las dos, y los tres pasamos y aceptamos al Señor. Ahí comenzó la bendición, ahí aceptando a Cristo. Después de aceptar a Cristo, pasado tiempo, nosotros fuimos llamados a aprender la palabra. Roberto estaba muy motivado a querer aprender la Biblia y llegamos a un ministerio donde el ministerio es un ministerio poderoso del apóstol Agüero. Había cantidades de gente, la gloria de Dios, se manifestaba el Espíritu Santo y de repente veo yo a este hombre moviéndose y hablando y riéndose y yo decía, ¿pero qué es lo que le pasa? Era que había sido tocado por el Espíritu Santo y a esa iglesia Dios nos llevó. Estando en esa iglesia donde Dios nos llevó, un predicador ese día predicó y dijo, aquí hay una mujer que tiene cáncer que yo vine por Dios para orar por ella. Y cuando aquel predicador decía, yo cada vez me escondía. Y él llamaba y yo cada vez me iba para otra parte. Y pasaba gente y él decía, no ha pasado todavía. Y la gente pasaba y yo escondiéndome, aunque el corazón me hacía, el estómago. Y por último, ¿qué pasó? Cuando aquel hombre está orando por mí, caí en el piso y creo que todos los demonios habidos y por haber, legiones, pastoras, se manifestaron en ese cuerpo. Miren, me vomité, me revolqué
No hubo lo que no me pasó en ese piso. Y yo estaba consciente de que algo me estaba pasando, pero no tenía el poder para parar este cuerpo. Los demonios hicieron con él como quisieron en ese momento. Mas aquel hombre de Dios se tiró del altar y puso su pie, su zapato aquí, y ató al demonio. Y fue como los demonios se quedaron tranquilos porque no había manera de controlar ese cuerpo ahí en ese piso. Llamaron a mi esposo y le dijeron, esa es su esposa, nadie la toque. ¿Es su esposa? Sí. ¿Practica la brujería? Sí, santero. Ahí está. Y dijo el hombre, aquel hombre oró por mí y reprendió a aquellos demonios. Y cuando él reprendió a aquellos demonios, que esos demonios salieron de mi vida, por eso es que mire, cuando usted haga manifestaciones y esté al lado mío, yo voy a saber si es un demonio o es usted. Porque ya pasé por eso. Ya pasé, yo sé cómo se reacciona cuando una persona está llena de demonios. Y yo sé lo que se escucha. Y yo sé lo que se hace. Y ahí en ese piso ese hombre a mí me liberó. Y cuando me liberó ya no pesaba nada porque el cuerpo se caía. O sea que lo que tenía vida eran todos los demonios que estaban dentro. Y ahí ese hombre le dijo a mi esposo, esta mujer queda libre de su azote. Ese cáncer se va y se seca en el nombre de Jesús. ¡Qué autoridad! ¡Qué autoridad, mis hermanos! Que cuando aquel hombre me dijo a mí que la cabeza se me iba para todos lados, me dijo, ¿tú crees? ¿Tú crees? Y yo le dije, sí, creo. El cuerpo era así. Nunca más el cáncer va a volver. Y para la gloria de Dios, nunca más he tomado ningún medicamento. Nunca más he ido al médico. Jamás en la vida sé lo que es una tomografía. Nunca más desde ese día. ¿Quiere que les diga algo? Dios me coronó con un sello. Así como Dios dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo somos sellados por el Espíritu Santo, yo tengo un sello en mi vida. Cuando los médicos me dijeron que yo no podía dar a luz porque todos mis órganos estaban atrofiados, después de 3 años de yo ver la sanidad, salgo embarazada. No podía. Mire, no veía la menstruación, no podía. Mi sistema hormonal estaba todo estropeado, estaba mal cuando estuve enferma. Pero el día de ese toque de Jesús, todo se regeneró. Todo. En ese toque de Jesús, todo se regeneró. Y cuando salgo embarazada, que Dios le da la palabra a mi esposo y le dice, tu esposa va a salir, va a dar a luz un hijo. Y yo le digo, ¿te dijo Dios eso? Pero estás loco. ¿Cómo te va a decir Dios eso si yo sé que no puedo salir embarazada? Y déjenme decirle, esa barriga era hermosa, ¿verdad, señora Rosario? Esa barriga era tan hermosa que déjenme decirle que cuando yo tuve 7 meses ya no pude dormir más en la cama. Tuve que dormir sentada con los pies así, por el exceso de la barriga que tenía. Y todos los médicos me pronosticaron algo, que mi hija tenía síndrome de Down y venía enferma, que tenía que abortarla. Y me obligaron a firmar papeles. Y ustedes saben qué, lo firmamos y dijimos, como esa niña llegue, así la queremos. Porque esa nos las mandó el Señor. Y nosotros corremos con las consecuencias. Y cuando fui a dar a luz, porque Dios hace todas las cosas perfectas, cuando ya llegaron los dolores aquí en la espalda, yo le decía, ay, señora Rosario, ya yo no puedo más, porque mi suegra estaba conmigo. Y yo decía, ay, esta barriga ya yo no puedo más, hoy que sea el día que... Fui y la doctora me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vente que te voy a chequear.
Pero cuando me fue a chequear, le dije yo a Roberto, Roberto, oremos al Señor. Y nos agarramos, él agarró, puso sus manos en aquella barriga, oramos por aquella niña que estaba a punto de salir, oramos por mi vida, porque podía estar en riesgo la vida, sí o no, por la condición de salud, y sin dolor, en un abrir y cerrar de ojos, nació Susana. Mírenla, mírenla. Susanita, ponte de pie, hija. 13 años. Una sierva del Señor. Está en la música, le gusta danzar, nos hace preguntas. Miren, si hay alguien que a mí me sorprende en mi iglesia es mi hija. Porque todas las personas en mi iglesia tienen que estudiar. En mi iglesia todo el mundo tiene que capacitarse. Yo en mi iglesia no quiero vagos. Yo en mi iglesia no quiero gente ignorante. No, porque yo no veo eso en la Biblia. Si la gente llega a mi iglesia es porque se va a capacitar y va a conocer al Dios de Israel. Y cuando usted entra al cuarto de esa niña tiene su título de discipulado. Esa niña tiene su título de haber sido bautizada. Esa niña tiene su título de sanidad interior y liberación. Esa niña tiene el LBS, liberación, bendición y sanidad. Esa niña tiene sirviendo a Dios con eficacia. Esa niña los tiene todos. Todos. Porque si Dios me la dio, yo la tengo que capacitar, ¿sí o no? Porque la unción de Dios que está en mí tiene que recaer sobre mis hijos. Dice que la bendición de Abraham cayó sobre Isaac, cayó sobre Jacob. Y si Dios me la dio, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer yo? Hacer eso. Por lo tanto, si ustedes me ven hoy predicándoles aquí, les quiero inyectar toda la fe del mundo para que ustedes crean, para que crean. Y no solamente tengo milagros de sanidades gloriosos que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo milagros financieros. Yo he tenido negocios sin dinero. Dios ha abierto puertas. Dios ha hecho cosas maravillosas, cosas grandiosas. Dios, solamente Él, el poder de Él. Si tan solo ustedes hoy pudieran sacar su disque viciado que muchos tienen y permitir que Dios le transforme su mente, ustedes pueden lograr ver la gloria de Dios. Porque Jesucristo dijo así, dice que Lázaro había muerto, su amigo. Y en ese libro acontece de que Jesús le habló a Marta y a María. Y María siempre estaba sentada a los pies del maestro, oyendo, mas no aprendiendo. Solo era oidora, porque cuando su hermano muere, ella se afligió tanto que ni siquiera fue al sepulcro. Y dice que cuando a los 3 días, los 4 días que Jesús viene, que el cadáver estaba ¿cómo? Quiere decir que habían gusanitos por ahí, ¿verdad? Ya estaba podrido. Se consigue él con Marta y le dice, ¿dónde está María? No, esa se quedó, ve y búscala. Ve y búscala, porque tanto ha escuchado la palabra y nunca la ha puesto por obra. Y hoy es el día de María. Y cuando le vio, maestro, si hubiese llegado antes nada, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Y él la miró y le dijo, yo no te he dicho que si crees. No te lo he dicho, o sea, que como que ya se la había enseñado, ¿sí o no? Yo no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe cuántas esas palabras se repiten en la Biblia? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Quiere decir que cuando Jesús iba a la gente y le decía, no te he dicho que si crees, era porque ya lo había enseñado. ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto?
4. Y es más, ¿será que su vida está, su matrimonio está, sus finanzas están, su salud está? Yo no me voy a acercar a usted a olerlo, pero el Espíritu Santo de Dios está olfateando por ahí. Y Jesús se paró con autoridad y dijo, ¿muevan qué? La piedra. Hoy sería, muevan su entendimiento, muevan todo su conocimiento, muevan todo lo que ustedes creen que es sabiduría, para que le den oportunidad al Rey de Reyes de que entre y renueve su entendimiento. Le dijo, muevan la piedra, muévanla. Y se paró aquel hombre que a mí me hubiese gustado estar en ese momento, ¿verdad? Un momento glorioso. Hay momentos que uno quisiera en la Biblia haber participado, por lo menos cuando se abrió el mar. Y dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El muerto. Mire, cuando la autoridad de Cristo habla, ni siquiera lo pudieron parar el vendaje, porque el hombre salió. Y cuando Jesús vio el esfuerzo que estaba haciendo dijo, ahora desátenlo, porque mira cómo está amarrado. Estaba muerto, pero bajo la autoridad de Jesús, ¿qué hizo? Resucitó. Bajo la autoridad de Cristo no hay problema que no resucite. No hay vida que no sea sana. No hay pecado que no sea perdonado. ¿Qué necesitamos nosotros? Número 1, tenemos que conocer y entender. Y número 2, tenemos que creer. ¿No te he dicho que sí? ¿Cuánta gente aquí hoy tiene fe para creer en un milagro? Levánteme primero sus manos, que yo quiero ver las manos de todo aquel que cree que Dios le puede hacer un milagro. Miren lo que aconteció en el libro de los Hechos. Después que Jesús hizo milagros, Jesús delegó esa autoridad sobre la iglesia, sobre sus discípulos. Y los discípulos salían y venían con gozo contando, ¿sí o no?, las cosas maravillosas que sucedían. Y después mandó a 70, ¿sí o no? Y Jesús lo hizo de esta manera. ¿Los mandó de cuánto? Porque uno echa fuera ¿cuánto? ¿Y 2? ¿Ah? Entonces Jesús le delegó a la iglesia la autoridad para echar fuera ¿qué? Para sanar, para libertar, para restaurar. Dios hizo eso. Y aquí hay una iglesia. Aquí está una iglesia. ¿Qué es lo que usted tiene enfermo hoy? ¿Tiene enfermo el corazón como lo tuve yo? ¿Ira, rabia, rencor, resentimiento? ¿O usted está tan sano que no necesita al maestro? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy, que es el día de nuestro milagro? Hoy, que es el día de salvación. Dice la Biblia que cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque la gente tiene la costumbre de creer de que ellos son salvos, ellos no lo necesitan. No, ya llegamos hasta aquí, mejor nosotros nos vamos porque eso no es para nosotros, esa es para la pastora esa que se tomaba la droga y que se quiso matar, eso es para ti. ¿Sí o no? Y solamente es para el que cree.